Hola, ¿qué tal? Soy Anaís Vargas, soy psicoterapeuta y estamos en otro episodio de Vidas Terapéuticas con... Hola, mi nombre es Pablo Vega, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y bienvenidos nuevamente a un episodio de nuestro podcast Vidas Terapéuticas. Bueno, quisiéramos platicarles qué es esto de Vidas Terapéuticas. Es un podcast donde hablamos de temas psicológicos, donde hemos elegido ciertos temas, al menos en esta temporada, que vienen desde la necesidad del consultorio, donde esperemos pueda ser de mucha utilidad e interés para ustedes. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante común en terapia y pues qué bueno que te lo pidieron. Creo que fue solicitado. Sí, fue pedido por pacientes. Por pacientes. Entonces la pregunta era, o es, ¿estoy poniendo límites adecuadamente? Sí. Bueno, me gustaría empezar, Pablo, abordando este tema. Creo que a mí no sé, me da gusto hablar de este tema porque creo que la mayoría de las preguntas que hacen los pacientes o antes, previo, más bien nosotros lo que hacemos es, te falta poner límites, ¿no? Y sí. Entonces los pacientes es, ok, ¿cómo es eso? ¿No? Sí. ¿Cómo se ponen los límites? ¿No? Sí. ¿Por qué te pidieron el tema, Pablo? Fíjate que me lo pidieron 2 pacientes y un amigo, ¿no? Entonces me dijeron, oye, ¿puedes hablar de los límites? Y justamente por eso, porque luego se encuentran posts en Instagram, en TikTok, videos, ¿no? En donde pon límites y no permitas y no dejes que te lastimen. Y es como, sí, claro. ¿Cómo se pone un límite? Porque no es tan fácil como decir, oye, ya no. O cómo le pongo un límite a mi mamá, pues va a ser muy difícil a cómo le pongo un límite a un amigo, a un maestro, a un compañero de trabajo, o el que casi no se habla. ¿Cómo me pongo límites a mí mismo? ¿Cómo me voy a limitar yo mismo de lo que yo puedo estar viviendo como una conducta autodestructiva, ¿no? Entonces también es un tema que a mí me parece importante, el no solo hablar de... y entonces creo que es importante poder hablar no solamente de el poner límites y por qué hacerlo. Creo que eso, pues sí, lo vamos a abordar, pero también me gustaría irnos directamente al tema, ¿no? ¿Cómo se pone un límite adecuadamente? ¿Estoy poniendo límites de una forma adecuada o no? ¿Cómo sabré si el límite funciona o no? Que es como esa segunda parte del pon límites, sino y después, o sea, cómo se ponen, pero después, ¿no? Y entonces esa parte me gustaría abordarla. Voy a empezar entonces como con la parte sencilla, o ¿cuándo se supone que voy a poner un límite? Desde tu punto de vista, ¿cuándo crees que tiene que poner un límite? Bueno, a ver, ahorita te voy escuchando y quisiera como decir, a ver, ¿qué es límite, no? Primero, límite, porque te voy escuchando y justo decía, es que sí. O sea, a veces la gente cree que tengo que pelearme, defenderme, no sé, confrontar a alguien, sí. Pero como que siempre se ve así como de le tengo que dejar de hablar, como algo agresivo, ¿no? Como una gran barrera, un muro gigante. Híjole, es que ¿cómo me voy a enfrentar con esa persona, no? Entonces límite no es como, ¿no? Como es como esta gran barrera. Creo que el límite yo lo veo siempre como el límite es contigo, ¿no? Es decir, es como un tema de un poco como de asertividad, en donde va de la mano, ¿no? Sí. Donde hablamos de cuáles son mis necesidades físicas y mentales, de alguna manera, y entonces el límite va desde lo que yo necesito, ¿no? Sí. Si yo me estoy sintiendo incómoda, el límite ¿para quién es? ¿Para la persona o para mí, no? Es decir, yo no me debo de sentir así. Entonces el límite es yo no me debo de sentir, no es dile a la otra persona que no te gusta. A ver, sí, esa es la acción. La conducta, ¿no? La conducta para limitarme yo a sentirme de esta forma. Entonces creo que lo principal es saber que un límite es hacia mí, hacia lo que me está pidiendo mi cuerpo y mis necesidades mentales y físicas, ¿no? Sí. Ahora sí, desde el dónde, ¿cómo puedo poner un límite? Creo que pues hablamos de límites en muchísimos sentidos, ¿no? El más común tal vez es decir que no, ¿no? ¿Por qué decimos que no? Pues por algo que
yo no necesito, no quiero, ¿no? Y entonces digo que no. Pero creo que los límites van muchísimo más allá del decir que no, ¿no? Sí. Desde, claro, hablamos todo, decir que no tiene que ver desde lo que no me gusta, desde lo que no quiero, ¿no? Desde una acción. Pero también el poner límites creo que tiene que ver con aquellas cosas que de alguna manera a mí me incomodan, pero no lo reconozco, ¿no? Como que lo normalizo. Ejemplo, súper común, yo que atiendo mucho el tema de mujeres, es desde que empiezo a salir con alguien, Anaís, me siento incómoda. Y desde ahí yo continúo saliendo con esa persona, pero normalizan el me siento incómodo, ¿no? Sí. Y entonces, pues voy permitiendo y al final me doy cuenta que mi relación no funcionó, pero desde el día 1 yo me sentía incómoda, ¿no? Sí. Y entonces yo vería límites, o sea, es como, me siento incómoda. Tú me decías una vez y es bien curioso, que te platicaba una experiencia de un chico que ahí estuvo, ¿no? Un poco... que será como acosando. Entonces yo te decía, no, pues le di la vuelta en el Metropolitano y entonces, y me dijiste, ¿por qué te tienes que sentir tú incómoda? Él se siente que se tiene que sentir incómodo. Pon un límite. Y entonces yo, sí es cierto, ¿no? O sea, fue como, pero entonces dentro de mí era como más fácil darle la vuelta a los carros para no verlo, a decir, oye, pues, porque tengo que yo incomodarme, yo enfrentar y que se incomode él, ¿no? Claro. Creo que ahí está otro límite. El límite no es como darle la vuelta y ya le puse el límite, ¿no? O no es de alguna manera decirle no me hables, no, es enfrenta. Y entonces creo que esto también ayuda muchísimo a reconocer los recursos que hablábamos el episodio pasado, ¿no? Reconocer mi recurso de yo puedo enfrentar a una persona, claro, ¿no? Soy una mujer adulta que puedo regresarle su incomodidad porque me tendré que incomodar yo. ¿No? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves Fíjate tú también? Que a lo mejor para clarificar, poner un límite no solo es como coloquialmente se dice pintar raya, no solamente es eso. Creo que el límite primero va a un nivel cognitivo. Tengo que darme cuenta y pensar qué voy a permitir, hasta dónde lo voy a permitir y por qué lo permito. Poner un límite tiene que ser primero un proceso personal, cognitivo, mental y emocional primero acá. Entender la necesidad de pintar la raya, pero primero es acá en un proceso interno. Cuando entonces a mí me quede claro por qué tengo que colocarlo, qué se siente no colocarlo, qué consecuencias trae no pintar la raya, hasta que no me quede claro, va a ser más fácil que yo pueda ir y ejecutar la conducta. Porque entonces si yo leo estos posts de Instagram o TikTok de, pon límites, pues me hace sentido en la parte lógica. Claro, pues tengo que decir que no, le voy a decir que no quiero, ya no quiero salir con esta persona, ya no quiero seguir con este amigo. Me va a hacer lógica, pero si yo emocionalmente no puedo sentirlo, no puedo visualizar las consecuencias de si no lo pongo, ¿qué ocurre? Difícilmente se me va a ocurrir cómo, me voy a sentir muy bloqueado. Y un ejemplo que se me viene de las dificultades son los límites de la familia. Es bien difícil. Cuando es el típico familiar tóxico, que por ahí dicen la palabra, ¿no? O este familiar agresivo, este familiar violento, pues es más fácil, ya no lo visito, ya no lo veo, ya no voy a la casa de mi abuelita, ya no quiero hablar con este tío, ya no lo saludo. Es que eso no fue un límite, ¿no? No hay un procesamiento, no pintaste tu rayita. Y aunque hay límites conductuales como no ver a la persona, primero es el proceso interno. Si yo no hago mi proceso interno de por qué voy a poner este límite, no hace sentido, es mera evitación. Pero si entonces yo digo, ¿sabes qué? Es una persona que me hizo mucho daño, que me lastimó, que me violentó. Pues una cosa es irle a decir, oye, no es una persona que se presta, me puedo poner en peligro. De acuerdo. Mi segundo límite va a ser entonces ya no verlo en su casa. Pero le puedo avisar, ya no te quiero ver porque me lastimas. Oye, no es una persona. Ok, pero ya después de todo un proceso mental de por qué no voy y no simplemente no voy y ya. Si no, no es un límite. Y entonces en este proceso de pintar la rayita, quiero sí enfatizar que tiene que haber un proceso previo, cognitivo y emocional antes del conductual. Por supuesto. Sí. ¿Ibas a decirme algo? No, justo qué bueno que lo mencionas, porque desde el cómo pareciera ser muy fácil decir, di que no, enfrenta,
haz. Pero entonces este proceso previo que dices es primero para revisar desde dónde no se ha podido poner ese límite. Uno, si tiene que ver con tengo miedo porque de alguna forma creo que tengo que enfrentar, ser agresiva, no sé, confrontar con alguien, si tiene que ver con miedos, si tiene que ver con yo ya creo que puse el límite como dijiste ahorita. Entonces creo que más que pon límites es desde dónde no se ha podido, ¿no? Creo que esa es como la idea, desde dónde no se ha podido abordar primero esta cuestión, porque entonces luego también los papás que seguramente nos están escuchando, es como, pon límites. Sí, bueno, pero hay que ver desde dónde no se han puesto, ¿no? Y también, a ver, a veces ahorita tú decías, tal vez se va a creer a veces si no se enfrenta como un aislamiento, ¿no? Y a veces también poner límites es como ignorar, ¿no? Yo les digo a veces como, no tienes que enfrentar a alguien. A veces puedes ignorar y ni siquiera contestarle, ¿no? O sea, alguien puede hacer un comentario y decir, yo decido si lo enfrento, porque si lo enfrento y le digo, oye, no me gusta lo que me estás diciendo, tal vez me vaya a contestar. Pero entonces si lo ignoro, es como, ay, no, así ya no me va a contestar. Y yo, entonces de alguna manera, eso va a ser un límite para mí, pero también para la otra persona, porque entonces no le hice caso y eso hizo que dejara de hacerme caso, ¿no? Correcto. Entonces creo que sí, esto que vienes mencionando, como primero entender por qué no se puede poner límite. Saber qué es esta parte, ¿no? Alguno de los ejemplos que hemos como visto ahorita, pero no sé si tuvieras como tú algún ejemplo como experiencia que digas, híjole, a mí me costó o el tema de los límites porque claro, tenemos nuestra propia dificultad para poner límites, ¿no? Sí, y a veces no es una persona, a veces somos nosotros mismos. Sí, y es un poco también lo que he visto mucho en consultorio, esta dificultad de ponernos límites a nosotros mismos, que ahorita quisiera hablar de esto, pero no quisiera dejar pasar el tema de qué pasa cuando también la persona a la cual le quiero poner un límite no la quiero alejar por completo, sino solamente es un límite en una cosa. Y entonces, ¿qué tal que no es el familiar tóxico? ¿Qué tal que es mi mamá que tanto quiero y tanto me ama, pero hay una cosa que no me gusta de mi mamá? ¿Qué tanto que es mi pareja que tanto amo y que no voy a cortar, pero hay una cosa que no me gusta? Es como donde se vuelve un poquito más difícil. O el amigo. O el amigo, ¿no? Que de repente me la paso increíble, me paso toda madre, estamos riéndonos, pero esto no me late. Y entonces es complicado porque no lo voy a sacar por completo de mi vida. ¿Sí? Entonces esa dificultad de cómo puedo regular mi emoción para solamente centrarme en esto y no en todo. Y entonces cuando llega a mi consulta este tipo de situaciones donde son personas que sí quieren mantener en la vida, que no quieren que se vayan, solamente es algo, bueno, primero el proceso interno de por qué quieres colocar un límite, por qué te molesta, entenderlo, por qué no se ha podido y también las consecuencias de no hacerlo. Si no lo pones, ¿qué va a pasar? Si no limitas esto, ¿qué ocurre? No, me siento súper triste, ya no lo quiero ver, me siento muy mal, mejor lo evito, le saco la vuelta. Cuando sé que va a ir esa persona, ya mejor no voy a la reunión. Si te das cuenta, te estás aislando, te estás deprimiendo, te estás quedando sin amigos, estás perdiendo una amistad valiosa. Hay consecuencias negativas y entonces es un poco llevarlo y que ahorita hablaremos cómo ponerlos, ¿no? Los adecuados. Pero me gustaría cerrar esta idea justamente en esta pregunta de ¿y qué pasa cuando soy yo? Que soy yo el que se lleva a un lugar de peligro. ¿Qué pasa cuando soy yo el que se está autodestruyendo y tengo que ponerme límites yo solo? Y ahí sí me gustaría poner una experiencia personal reciente, ¿no? Este año empecé mucho como a crecer en el consultorio, empecé a tener ciertos casos que me iban motivando como a trabajar, empecé a recibir muchos pacientes y entonces me hacía fácil como ir aceptando casos y entonces de pronto llega un número que ya no era sostenible para mí, o sea, era demasiado trabajo y entonces, a ver, es una actividad positiva, es una actividad buena, estás ayudando a las personas, es tu trabajo, ganas más dinero, estás funcionando, pero te recomiendan. Pero como si estuviera bien, todo está bien. Sí, claro, porque es una actividad buena, ¿no? Estás trabajando y entonces eres exitoso y entonces todo está increíble, pero ¿qué pasa con el precio a pagar? Y entonces de repente ya no duermo bien, ya no como bien, ya me brinqué el desayuno por trabajar, ya acepté a un paciente en horario que pues, era para descansar, ya acepté a un paciente en el horario que era para comer.
Entonces sí, estoy dando un servicio, sí, todo lo positivo del trabajo, pero estoy pagando un precio. La estoy pasando mal en mi salud. Y entonces me tengo que poner un límite yo, decir el proceso mental, ¿no? ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué me ha costado el decir que no? ¿Por qué sigo aceptando pacientes? ¿Por qué no puedo parar y decir, ya no puedo? Y entonces identificar esa necesidad es lo que me lleva a ponerme un límite, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Sigo aceptando pacientes, pues seguramente voy a enfermar, voy a dejar de trabajar, voy a parar de trabajar, me va a obligar, mi salud me va a decir que ya no voy a dar un servicio de calidad, ¿no? Hay consecuencias que me dicen, párale, tienes que frenar y hay que poner un límite solo. Entonces ahora sí, juntando todo esto, pues la pregunta clave, ¿cómo pongo un límite adecuadamente? Claro. Y yo empezaría con este ejemplo que puse, con primero identificar dónde lo quieres poner, por qué no lo has podido poner y cuáles son las consecuencias de no hacerlo, que es un poco lo que hemos estado platicando. Claro. El paso número 2, a mí me parecería que podría ser un poco más como el centrarte directamente en la conducta que hay que cambiar y no en la persona completa. Es decir, yo no me voy a cambiar todo, sino tengo que cambiar una sola cosita. Creo que ahí sería identificando la conducta. Y para mí el paso número 3 es poder identificar cuál es tu alcance o como decíamos, pintar la rayita hasta dónde vas a permitir. En mi caso es qué número de pacientes puedo aceptar donde yo me sienta cómodo. Pero si lo pensamos en mi mamá, que entonces de repente hace comentarios con mi cuerpo y no me gustan, ¿qué comentarios de mi cuerpo sí le permito y cuáles no? Me centro en los comentarios, no en mi mamá completa, o en este amigo que me la pasó bien, pero a veces hace estos comentarios contra mi trabajo, que hace comentarios contra mí, contra mi pareja. ¿Qué comentarios sí le permito y qué no? Me centro hasta dónde le voy a permitir. Yo abordaría ahorita que estás mencionando esto, Pablo, ¿sí? O sea, en los 3 ejemplos que hemos abordado, desde el donde evidentemente hay que poner límites, que evidentemente es como esto, como donde es que debías de haber dicho que no, ¿no? Ese es como el claro ejemplo donde es que tienes que poner límites. El otro es ¿no? El que tal vez como, pues es mi familia, es mi pareja, es mi amigo y entonces no sé si no. Y el límite hacia mí mismo, ¿no? O sea, estos 3 ejemplos. Y cuando hablas de estos 3, lo que a mí me viene, además de los puntos que has estado ahorita diciendo que hay que poner énfasis, yo creo que en los 3 es una incapacidad tal vez o una dificultad de entender que estoy primero yo. Siempre pensamos en el otro, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el no sé, es que me está vendiendo algo, o sea, me da pena decirle que no, es que ¿qué va a pensar de mí, no? En el caso de mi pareja, ¿no? Es que a mí no me gusta, no sé, esta práctica sexual que él me pide, sexual, ¿no? Pero híjole, y si se siente inseguro y si ya no quiere tener sexo conmigo, ¿no? En otro ejemplo de nosotros ahorita decías tú, ¿no? Que es algo que, oye, estoy ganando dinero, tengo pacientes, me está yendo súper bien, estoy atendiendo. Es como, ¿cómo voy a decir que no si todo está perfecto? Entonces creo que es donde nos ponemos más en otra posición y no nos ponemos desde nuestra necesidad. O sea, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de esto. La dificultad de poner límites va desde lo que se pueda pensar o desde lo que se debería o lo que deberíamos de hacer o no, ¿no? Pensaba justo en estos ejemplos de violencia hacia la mujer, ¿no? En donde mucho tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo a lo que pueda pasar, lo que pueda suceder, ¿no? En donde nosotros nos olvidamos tal vez de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, yo primero haría ¿cuál es mi necesidad, no? O sea, además de ser consciente, sí, ser consciente, pero no importa todo lo que está bien desde lo social o desde lo que me han enseñado, desde lo que yo he entendido, sino es, si a mí me incomoda, cámbialo. No importa que esté ganando muchísimo dinero, no importa que sea mi esposo, mi tía, mi mamá, quien sea, es como, tengo que parar, frenar esto, ¿no? Entonces, después como estos puntos, o bueno, no después, creo que van de la mano justo el concientizar, el parar, ¿no? Pero quisiera como que nos fuéramos mucho más específicos, Pablo, en la parte del qué es poner límite. O sea, si es decir que no, si es abordar a la persona,
es comunicar una necesidad. Yo lo vería como comunicar una necesidad. Ahorita, como decías, oye, no me gusta esta práctica sexual. ¿Por qué? Pues porque me siento incómoda. Y entonces comunico, ¿no? Y tal vez la otra persona vaya a responder, oye, es que a mí tampoco, ¿no? Yo pensé que a ti te gustaba, que luego pasa, ¿no? Sí, claro. O en mi mamá, ¿no? Oye, mamá, ¿sabes qué? No me gusta que me hagas este tipo de comentarios, y tal vez eso ayuda muchísimo a que la relación mejore. Entonces hablamos tal vez en algún momento como de un abordaje desde un desconocido de algo que no me gusta, pero tal vez con alguien que es conocido puede ayudar a mejorar la relación. Y por eso creo que no lo mencionamos hace rato, Pablo, pero esto tiene que ver con una habilidad de comunicación al final, una habilidad social, el cómo mejoro mis relaciones interpersonales, ya sea con familia, pareja, pero también con otras personas, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Yo creo que sí, o sea que este proceso de identificar qué necesito, qué me está generando malestar, es primordial. Y sí, o sea, tiene que ser simultáneo también a identificar qué cosa necesito, qué cosa quiero y como yo te lo decía, hasta qué tanto permito centrarme directamente en la conducta que quiero cambiar. Y entonces poder identificar hasta dónde yo permito, porque tal vez el límite que tú pones o que a ti te funciona no es el que a mí me va a funcionar. Tal vez la relación que yo puedo llevar con cierto amigo, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, con mi pareja, pues va a ser diferente a la que tienes tú con la tuya. Y entonces yo te puedo decir, oye, pon un límite, es todo súper mal. Te puedo decir, no, así nos llevamos. No, cada persona pone límites. Porque no me incomoda. Claro, no, porque no tengo malestar, pero cada persona pone sus límites a su manera. La parte clave es sí clarificar el hecho de que no tienen que ser precisamente agresivos o violentos. Poner un límite no es un proceso violento. Poner un límite es un proceso de autocuidado. Y como bien lo estabas comentando, me tengo que hacer consciente de que poner un límite es para mejorar la relación que tengo conmigo, para mejorar la relación que tengo con los otros o la relación que tengo con mi entorno. Si entonces no hay un proceso de mejora, no va a ayudar a mejorar ni a mí, ni al otro, ni a nadie, tal vez no es un límite necesario. Tal vez no es necesidad de limitar hasta aquí si no va a haber un bienestar, si no va a mejorar nadie. ¿Qué pasa si entonces a mí no me gusta la forma en la que tú cocinas? Pues yo no te voy a limitar de Anaís cocina de esta manera. Pues porque no va a beneficiar a nadie, ni siquiera a mí me va a beneficiar. Pero entonces, ¿qué tal si me estoy dando cuenta que me haces comentarios que no me agradan sobre algún aspecto de mi vida? Pues bueno, ¿qué va a pasar? Que identifico, me molesta, a mí no me gusta, me va a beneficiar, nos va a beneficiar en la relación que podemos tener y puede beneficiar el espacio de trabajo donde estemos, ¿no? Claro. Entonces, hay un beneficio, hay que colocarlo. No estarías de acuerdo con esto. Sí, y yo creo que incluir la parte, Pablo, que al poner un límite tal vez no vamos a encontrar una respuesta favorable, claro, ¿no? Que ahorita decías, podría ayudar a mejorar la relación, sí o no, ¿no? Porque entonces también a veces esperamos esto, ¿no? O puede marcar el fin de la relación. Justo, ¿no? O yo quiero ya tener fin a esta relación. O puede ser que no le guste el comentario a mi mamá, a mi pareja, a mi amigo. Y entonces no por eso está mal puesto el límite, ¿no? Creo que lo principal es, ¿yo me siento bien? Sí. ¿La otra persona me dejó de hablar? Pues puede ser, ¿no? Puede pasar. O no, o mejorar. Pero creo que tiene que ver, mejorar nuestras relaciones interpersonales o relaciones en general, no tiene que ver con llevarme bien con todo el mundo. Claro. Que bueno, ya lo hablábamos en algún episodio. No es, porque creo que más bien no poner límites es lo que quiero, llevarme bien con todo el mundo. Sí. Y al final cómo me siento yo, ¿no? Sí. Entonces, no sé si como conclusión podemos ir justo primero que se queden bien con la parte del límite, tiene que ver con el límite que yo me debo de poner diariamente, no solamente con personas, sino también conmigo mismo, ¿no? Sí. Que creo que esa es la más difícil, el propio autocuidado, como dices, ¿no? ¿Qué otros elementos, Pablo? Yo me quedaría a manera de cierre que el proceso de poner un límite primero es interno. Después pintaré mi rayita, sabré hasta dónde. Y al final es asumir las consecuencias también. Si eso implica que ya no vea a una persona, que mi relación cambie con esta persona, o implica que va a tomar un tiempo para que esto se asiente, lo voy a asumir porque es necesario. Lo pensaba como en estas relaciones que puedo tener con un familiar. ¿Qué pasa si le quiero poner un límite a mi mamá? Y entonces la respuesta de mi mamá no es favorable. Por poner un ejemplo, oye mamá, cuando venga a visitarte,
te voy a pedir que no hagas comentarios sobre mi cuerpo. Pues tal vez mi mamá no lo puede tomar a bien y decir, pues es mi casa, yo sabré. Y pues si no te gusta, no vengas. Bien, pues si entonces poner este límite implica que no voy a visitar a mi mamá, pues tal vez lo voy a asumir. Prefiero entonces tal vez no visitar a mi mamá si no es capaz de respetar mi límite por mi bienestar. Claro. Tengo que asumir las consecuencias de lo que yo establecí. Y a veces hay pues, personas muy receptivas. Perdóname, no me había dado cuenta. Discúlpame, voy a procurar. Me va a costar trabajo al principio. Ok, pues lo voy a asumir también. Claro. Que al principio se le puede escapar uno que otro, pero estoy trabajando en ello. Pero creo que esa sería esa parte, ¿no? También de cuando vamos a poner un límite, estar preparados que va a tener consecuencias y asumir las consecuencias, cualquiera que sean, que es muy difícil proyectar cuáles van a ser. No sabemos. Sí. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Pablo, por otro episodio más. Gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, nos pueden escribir por YouTube o en Instagram en Vidas Terapéuticas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego.